Muy buenos días, estimados estudiantes del cuarto grado de primaria. El día de hoy nos toca el curso de plan lector. Vamos a ver una linda lectura. Atentos todos, por favor. Vamos a empezar. Muy bien, niños, el día de hoy vamos a ver el cuento Hansel y Gretel. Espero que les guste, chicos. Atentos. Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque en una humilde cabaña con sus dos hijos, Hansel y Gretel. Trabajaban mucho para darles de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día, viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. No podemos hacer otra cosa. Los dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y mejor situación que nosotros pueda hacerse cargo de ellos, dijo la madre. Los niños, que no podían dormir de hambre que tenían, oyeron toda la conversación y comenzaron a llorar en cuanto supieron el final que les esperaba. Hansel, el niño, dijo a su hermana: «No te preocupes, encontraré la forma de regresar a casa. Confía en mí». Así que al día siguiente fueron los cuatro al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Así que al día siguiente fueron los cuatro al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Cuando despertaron no había rastro de sus padres y la pequeña Gretel empezó a llorar. «No llores», dijo Hansel. «He ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar a que la luna salga y podremos ver el camino que nos llevará a casa». Pero la luna salió y no había rastro de los trozos de pan. Se los habían comido las palomas. Así que los niños anduvieron perdidos por el bosque hasta que estuvieron exhaustos y no pudieron dar un paso más del hambre que tenían. Justo entonces se encontraron con una casa de ensueño hecha de pan y cubierta de bizcocho, y cuyas ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. De repente se abrió la puerta de la casa y salió de ella una vieja que parecía amable. «Hola, niños, ¿qué hacéis aquí? ¿Acaso tenéis hambre?» Los pobres niños asintieron con la cabeza. «Anda, entrad dentro, y os prepararé algo muy rico». La vieja les dio de comer y les ofreció una cama en la que dormir, pero pese a su bondad había algo raro en ella. Por la mañana, temprano, cogió a Hansel y lo encerró en el establo mientras el pobre no dejaba de gritar. «Aquí te quedarás hasta que engordes», le dijo. Con muy malos modos despertó a su hermana y les dijo que fuese a por agua para preparar algo de comer, pues su hermano debía engordar cuanto antes para poder comérselo. La pequeña Gretel se dio cuenta entonces de que no era una vieja sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba porque no veía engordar a Hansel, ya que éste, cuando le decía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, siempre le engañaba con un huesecillo, aprovechándose de su ceguera. De modo que un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. «Gretel, prepara el horno que vas a amasar pan», ordenó a la niña. La niña se imaginó algo terrible y supo que en cuanto se despistara, la bruja la arrojaría dentro del horno. «No sé cómo se hace», dijo la niña. «Niña tonta, quita del medio». Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido corrió hasta el establo para liberar a su hermano. Los dos pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja,
y qué sorpresa, encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas, así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ni una tabla ni una barquita para cruzarlos, creyeron que no lo lograrían. Menos mal que por allí pasó un gentil pato y les ayudó amablemente a cruzar el río. Al otro lado de la orilla continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer, y más aún cuando vieron lo que traían escondido en sus bolsillos. En ese instante supieron que vivirían el resto de sus días felices los cuatro, sin pasar penuria alguna. Muy bien, niños, vamos a leer nuevamente el cuento. Había una vez un leñador y su esposa que vivían en el bosque en una humilde cabaña con sus dos hijos. Hansel y Gretel trabajaban mucho para darles de comer, pero nunca ganaban lo suficiente. Un día, viendo que ya no eran capaces de alimentarlos y que los niños pasaban mucha hambre, el matrimonio se sentó a la mesa y amargamente tuvo que tomar una decisión. No podemos hacer otra cosa. Les dejaremos en el bosque con la esperanza de que alguien de buen corazón y mejor situación que nosotros pueda hacerse cargo de ellos, dijo la madre. Los niños, que no podían dormir de hambre que tenían, oyeron toda la conversación y comenzaron a llorar en cuanto supieron el final que les esperaba. Hansel le dijo a su hermana: «No te preocupes, encontraré la forma de regresar a casa. Confía en mí». Así que al día siguiente fueron los cuatro al bosque. Los niños se quedaron junto a una hoguera y no tardaron en quedarse dormidos. Cuando despertaron, no había rastro de sus padres, y la pequeña Gretel empezó a llorar. «No llores», dijo Hansel. «He ido dejando trocitos de pan a lo largo de todo el camino. Solo tenemos que esperar a que la luna salga y podremos ver el camino que nos llevará a casa». Pero la luna salió y no había rastro de los trozos de pan. Se los habían comido las palomas. Así que los niños estuvieron perdidos por el bosque hasta que estuvieron exhaustos y no pudieron dar un paso más del hambre que tenían. Justo entonces se encontraron con una casa de ensueño hecha de pan y cubierta de bizcocho y cuyas ventanas eran de azúcar. Tenían tanta hambre que enseguida se lanzaron a comer sobre ella. De repente se abrió la puerta de la casa y salió de ella una vieja que parecía amable. «Hola, niños, ¿qué hacéis aquí? ¿Acaso tenéis hambre?» Los pobres niños asintieron con la cabeza. «Anda, entrad dentro, os prepararé algo muy rico». La vieja les dio de comer y les ofreció una cama en la que dormir. Pero pese a su bondad, había algo raro en ella. Por la mañana, temprano, cogió a Hansel y lo encerró en el establo, mientras el pobre no dejaba de gritar. «Aquí te quedarás hasta que engordes», le dijo. Con muy malos modos despertó a su hermana y le dijo que fuese a por agua para preparar algo de comer, pues su hermano debía engordar cuanto antes para poder comérselo. La pequeña Gretel se dio cuenta entonces que no era una vieja, sino una malvada bruja. Pasaban los días y la bruja se impacientaba, porque no veía engordar a Hansel, ya que éste, cuando le hacía que le mostrara un dedo para ver si había engordado, siempre le engañaba con un huesecillo aprovechándose de su ceguera. De modo que un día la bruja se cansó y decidió no esperar más. «Gretel, prepara el horno que vas a amasar pan», ordenó a la niña. La niña se imaginó algo terrible y supo que en cuanto se despistara, la bruja la arrojaría dentro del horno. «No sé cómo se hace», dijo la niña. «Niña tonta, quita del medio». Pero cuando la bruja metió la cabeza dentro del horno, la pequeña le dio un buen empujón y cerró la puerta. Acto seguido, corrió hasta el establo para liberar a su hermano. Los dos pequeños se abrazaron y lloraron de alegría al ver que habían salido vivos de aquella horrible situación. Estaban a punto de marcharse cuando se les ocurrió echar un vistazo por la casa de la bruja,
Y qué sorpresa, encontraron cajas llenas de perlas y piedras preciosas, así que se llenaron los bolsillos y se dispusieron a volver a casa. Pero cuando llegaron al río y vieron que no había ni una tabla ni una barquita para cruzarlos, creyeron que no lo lograrían. Menos mal que por allí pasó un gentil pato y les ayudó amablemente a cruzar el río. Al otro lado de la orilla continuaron corriendo hasta que vieron a lo lejos la casa de sus padres, quienes se alegraron muchísimo cuando los vieron aparecer, y más aún cuando vieron lo que traían escondido en sus bolsillos. En ese instante supieron que vivirían el resto de sus días felices los cuatro y sin pasar penuria alguna. Muy bien, niños, ahora vamos a las preguntas. Espero que este cuento les haya gustado. Pregunta número 1. ¿Quiénes eran Hansel y Gretel? ¿Eran dos primos, dos amigos, dos hermanos o dos señores? ¿Cuál es la respuesta, niños? Y la respuesta sería son o eran dos hermanos, ¿no? Eran dos hermanos. Muy bien. Seguimos. Pregunta número 2. ¿Dónde vivían? Pregunta número 3. ¿Por qué salieron al bosque? Pregunta número 4. ¿Qué hicieron para recordar el camino de regreso? Pregunta número 5. ¿Por qué no pudieron regresar a su casa? Pregunta número 6. ¿Qué fue lo que encontraron en medio del bosque? ¿De qué estaba hecha la casa? ¿Quién era el dueño de la casa? Pregunta número 8. ¿Qué les ofrecieron en esa casa? Pregunta número 9. ¿Qué hicieron los niños al darse cuenta de las intenciones de la bruja? Y la pregunta número 10. Chicos, la número 10 sería que ustedes van a dibujar cómo creen ustedes que eran los niños Hansel y Gretel y cómo creen ustedes que era la bruja. Muy bien, ahora recuerden que las preguntas que les estoy dejando aquí, me las van a contestar y me las van a enviar como tarea, ¿de acuerdo? Espero que les haya gustado este cuento y que hayan disfrutado de la historia. Bien, chicos, este es un cuento clásico. Los autores son los hermanos Grimm. Son antiguos escritores alemanes que eran muy conocidos por escribir todo tipo de cuentos, ¿no? Que dejaban a su vez lecciones, ¿no? Lecciones de vida, como la que hemos visto hoy en Hansel y Gretel, ¿no? Hemos visto varios hechos importantes, ¿no? Por ejemplo, hemos visto la pobreza, ¿no? La necesidad. Hemos visto también que los padres esperaban que sus hijos pudieran encontrarse con personas que los pudieran ayudar, ¿no? Y así una serie de cosas más que ya les voy a preguntar en el momento de la clase, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces este cuento nos enseña a valorar las cosas, ¿no? Nos enseña a valorar lo poco que nos puedan brindar nuestros padres, debemos valorarlos, ¿no? Y debemos cuidarnos también entre hermanos, ¿no? Si ustedes tienen hermanos, se tienen que cuidar entre sí, ¿no? Como Hansel cuidaba a su hermana y la consolaba cuando ella se ponía triste, ¿no? Y de igual forma Gretel, cuando su hermano estuvo en peligro, ella lo salvó, ¿no? Y así, chicos, tal vez no nos encontremos con una bruja como a ellos les pasó, pero a veces nos podemos encontrar con situaciones o cosas difíciles, ¿no? Que las tenemos que afrontar siendo unidos como hermanos, como familia y también entre amigos, ¿no? Muy bien, chicos, una vez más, espero que les haya gustado el cuento y eso sería todo por el día de hoy. Muy bien, chicos, espero que les haya gustado la lectura de hoy. Recuerden que la tarea consiste en que ustedes vayan a transcribir las preguntas, ¿bien? Y también que dibujen su parte favorita del cuento. Muy bien, chicos, eso ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado, que tengan un bonito día. Nos vemos en la siguiente clase. Cuídense mucho.